En esta sesión vamos a pretender ayudar a comprender en qué consiste esta tecnología, acercando los conceptos más técnicos, complicados, a una audiencia que no necesariamente es experta en informática y que es posible que haya escuchado repetidamente presentaciones sin alcanzar a entender del todo el concepto que se explica. Son conceptos muy complicados. Asimismo, queremos intentar exponer qué aplicaciones reales tiene el mundo empresarial actual. Si de verdad, ¿qué es lo que hay ahí? La hemos oído hablar, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué ventajas supone para sus usuarios? ¿Qué costes implica la implementación? Es decir, ¿cuánto hay que invertir? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Y en qué áreas es previsible que pueda ayudar a nuestras empresas en el corto o medio plazo. Yo creo que hay cierto consenso de que en el largo plazo se va a imponer seguro. Lo que queremos saber es, corto o medio plazo, qué es lo que tenemos en la hoja de ruta, ¿no? Gracias, Fernando, por la introducción. Aprovecho para darle las buenas tardes a todos. Gracias por haberse sumado. Entendemos también que es un horario donde ya estamos todos cansados después de terminar la jornada, así que lo que preparamos a continuación es una agenda donde vamos a repasar los conceptos básicos de blockchain, entender cómo blockchain hoy está parado en el mundo, en la actualidad, cuáles son las industrias que están hoy en día adoptando con mayor masividad esta tecnología, cuáles son las ventajas de operar en blockchain. La verdad que nos parece importante, antes de hablar de las ventajas, empaparnos un poco de los términos, y ya sea que sepan vagamente de qué se trata o tengan algún tipo de conocimiento, nos parece importante definir cada uno de los conceptos que componen esta tecnología para poder hablar entre todos el mismo idioma. Luego vamos a hablar sobre algunos casos de uso para bajar a la tierra todos estos conceptos. Sin embargo, a lo largo de la presentación vamos a ir citando algunos ejemplos también para poder hacerlo más entretenido. Y por último, entender desde los zapatos en los que cada uno de nosotros estamos calzados dentro de la organización, cómo blockchain nos puede aportar un potencial interesante y empezar a pensarlo como una tecnología que va a jugar de la mano de nuestros negocios. Y finalmente, como bien Laura dijo al inicio de este seminario, de esta primera jornada, de este encuentro que estamos teniendo, un espacio para poder ir respondiendo algunas de sus inquietudes que pueden ya haberlas traído o les pueden ir surgiendo a lo largo de esta charla. Antes de empezar a definir acerca de lo que es blockchain, quiero compartirles un poco cómo está hoy por hoy el mercado de blockchain en la actualidad. Si nos fijamos en el siguiente gráfico, vamos a entender que hoy en día aún es bastante cauto la implementación de blockchain. Sin embargo, vemos que a partir del año en curso, hacia el año 2025, su crecimiento se está logrando exponencial. Esto quiere decir que las empresas ya están teniendo en sus agendas la inversión de esta tecnología para empezar a transformarse digitalmente en todos sus negocios. Si hablamos de cifras, tenemos que entender que hoy el mercado mundial de blockchain es de 3 billones de dólares, o 3.000 millones de dólares. Esto depende de la región en la que cada uno esté, cómo toma esta medida. Sin embargo, vemos que en 5 años esta cifra va a ir aumentando a una razón de 39,5 billones. Ya en el año 2025 estamos hablando de casi 40 billones de dólares invertidos en blockchain. Sobre todo en los 3 principales mercados, que son los que van a actuar como estandartes, que son Estados Unidos, Europa y Asia, como en casi todas las transformaciones digitales siempre son los pioneros en estos cambios. Y si hablamos de jugadores, estamos refiriéndonos a IBM, a Amazon, a Microsoft, a SAP, Huawei, Entity Data, empresas que hoy por hoy son referentes en la industria de la tecnología. Pero sí quiero compartirles que no son ellos quienes han invertido en blockchain para sus propios negocios, sino que también han implementado blockchain en sus propios clientes. El caso más conocido es el de IBM, que no solo en los principales bancos ha contribuido en desarrollo, sino que también empresas como Nestlé o Walmart, para todo lo que es la industria de supply chain, ha empezado a proveer soluciones para empezar a navegar en este mundo de blockchain. Y de nuevo, si hablamos de sectores industriales,
tenemos que entender que blockchain está jugando muy fuerte en la industria de servicios financieros, de todo lo que son bancos, de industrias de salud, de supply chain, de gobiernos. Hoy por hoy se van a sorprender si empiezan a indagar y a empezar a investigar la cantidad de gobiernos que ya están utilizando blockchain como parte de sus funciones y como parte de su agenda para empezar a ser más eficientes en el uso de la tecnología. Si hablamos hacemos un zoom, si hacemos un doble clic en cada una de estas industrias, la verdad que podemos tener una jornada súper interesante abordando millones de casos de uso. La verdad que nos interesa poder solamente citar algunos ejemplos para que podamos entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de implementación de blockchain en la industria. Por ejemplo, para los bancos, empezar a pensar en transacciones más confiables, más eficientes. Vemos ya como la palabra confianza empieza a jugar de la mano de blockchain. Si pensamos también en las herramientas que hoy los bancos utilizan para conducir transacciones internacionales, vemos que todavía en este siglo seguimos dependiendo del uso de las cartas de crédito como herramienta para conducir operaciones comerciales en donde cada una de las partes, tanto sea el exportador como el importador, requieren de este elemento como método de confianza para asegurarse de poder tener su capital. Vemos que ya es una herramienta que pasó de moda no hace 5 años, hace 20 años. Entonces ya vemos como blockchain no solamente actúa como garante, sino que también elimina intermediarios para poder conectar ambos puntos y ser él mismo quien obre de herramienta para conducir estas transacciones. Si hablamos de la industria de la salud, hoy por hoy está en la boca de todos, no importa en qué parte del mundo nos citemos, cuán importantes son los avances que se está haciendo en cada uno de los laboratorios donde estamos teniendo los avances de la medicina, cuán importante es compartir esta información, en descentralizar. Ya vemos otra palabra que también juega muy fuerte en este mundo, hablamos de la descentralización, y vemos cómo cada uno de los esfuerzos por cada uno de los avances puede trasladarse entre hospitales, clínicas, cómo la historia clínica de cada paciente puede verse reflejada en una herramienta tecnológica. Podemos pensar en votaciones, en sistemas más transparentes, con votos que no puedan ser inmutables, que no haya fraude en las votaciones. Vemos infinidad de ejemplos. Solamente citar algunos y entender que blockchain no juega en la industria financiera solamente, como quizás estemos acostumbrados a oírla, sino que también en cualquier sector industrial, ya sea del comercio minorista, de retail, de media, de entretenimientos, hotelería, transporte, salud, en cualquier industria blockchain puede ser un aliado de nuestros negocios. Y ahora sí, empecemos a hablar qué entendemos cuando hablamos de blockchain. Como su nombre o su traducción en español lo indica, blockchain es una cadena de bloques. ¿A qué nos referimos con esto? A que cada transacción que ocurre en esta red se transforma en un bloque. Este bloque pasa por un proceso de validación y cuando es verificado, automáticamente viaja, entra en la red y se une a la cadena. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a pensar en a qué nos referimos cuando hablamos de blockchain. Sí, entiendo que es quizás un término que queda un poco en el aire, pero eso cómo me puede ayudar, ahora lo vamos a empezar a ver. Pero quédense tranquilos que es blockchain una gran base de datos descentralizada. ¿A qué nos referimos con...? Sí. No, y Mauro, iba a decir también, para que se entienda un poco más el concepto cuando decimos blockchain. Un gran ejemplo de blockchain y ese concepto de cómo queda la información es de un Excel spreadsheet. Todos sabemos, todos estamos muy conocidos con Excel. Entonces, el blockchain es como un Excel, es una pantalla de Excel que todos que están participando en la red pueden ver la información en tiempo real, pero no lo pueden cambiar sin el otro dando cuenta. Ahí es un ejemplo para que quede más claro este concepto de cómo se queda la información. Por favor, Mauxi.
Gracias, Ryan. Esto igualmente lo vamos a volver a tocar más adelante, pero bien como dijo Ryan, es como, al hablar de una gran base de datos, imagínense una gran plantilla de Excel. Y cuando hablamos de descentralización, porque hablamos de una gran base descentralizada, significa que la información que nosotros estamos enviando a esta red con la que estamos trabajando no vive en un solo servidor, sino que vive en una multiplicidad de servidores. Hoy estamos acostumbrados a pensar en un único servidor. Todos usamos WhatsApp. Se cae WhatsApp, se cae el servidor, no podemos enviar mensajes de texto. Estamos subiendo fotos a nuestro Instagram. Se cae la red de Instagram, se cae el servidor, perdemos el acceso a esas fotos. Entonces, hay que deconstruir ese pensamiento que tenemos de que todo está almacenado en un único lugar para empezar a pensar en que toda la información que manejamos convive en un universo de servidores. Y ahí empezamos con la primera pregunta que quizás todos tengamos es, pero nosotros hemos oído hablar de Bitcoin y cuando nos referían a Bitcoin hablaban de blockchain, entonces blockchain es un Bitcoin, es una criptomoneda. No, son dos conceptos totalmente diferentes. Si bien blockchain se hizo famoso gracias a que Bitcoin estuvo en la cabeza de todos estos últimos tiempos, Bitcoin convive en la tecnología de blockchain. Blockchain es el soporte, es la infraestructura que permite que Bitcoin, como otras criptomonedas, existan. Pero no es el único uso que tiene blockchain. Por eso nos interesaba empezar a introducir el tema de blockchain diciendo, sí, es el vehículo por el cual las criptomonedas existen, pero no es el único uso y tenemos que empezar a desatarlo. O sea, quédense tranquilos que durante todo el seminario de hoy no vamos a hablar de criptomonedas ni de la volatilidad de este activo, sino que vamos a hablar sobre la propiedad propia de blockchain. Solo para citar, si no están familiarizados con el tema, una criptomoneda no es nada más que una moneda virtual que actúa como un medio de pago, tal cual cualquier moneda de curso legal, que sirve para el intercambio de bienes, servicios, puede servir para el ahorro, pero esto no es el propósito de esta charla. Esto es entender que blockchain se lo aleja un poco de lo que es el mundo cripto y se lo entiende como un vehículo para crear una infinidad de aplicaciones comerciales, bancarias, financieras, en donde a partir de otros términos que vamos a ir aprendiendo o vamos a ir familiarizándonos un poco más, vamos a entender cómo juega. ¿Y qué es importante que se queden ahora mismo sobre blockchain? En cuáles son sus características. Cuando hablamos de blockchain es interesantísimo pararnos en estos 4 pilares: confianza, transparencia, operar sin intermediarios y seguridad. Cuando hablamos de confianza, hablamos de que todos los registros, de toda la información que viaja a blockchain es inmutable. Yo no la puedo alterar, yo no la puedo borrar. Es transparente porque yo primero puedo auditar esa información y es visible para todas las personas. Que opera sin intermediarios no tiene otro significado de que no hay una institución que custodie o que administre toda la información. La información pertenece a la red. Y es seguro porque, sin entrar en demasiado tecnicismo, la criptografía que se utiliza, los métodos de cifrado de esa información son tendientes a la inalterabilidad, son muy difíciles de corromper. Entonces, vemos que cada vez que uno manda información a la red, esta ya queda visible para todos los participantes, sumamente seguro y es inalterable. Ahí vemos cómo ya empieza a tomar un poco más de sentido toda esta adopción de blockchain para nuestros negocios. No me quiero detener mucho en esta slide porque la verdad que deberíamos hacer un zoom, un doble clic en cada uno de estos términos. Solamente es para que si ustedes, luego de esta charla o quieren interiorizarse un poco más, van a empezar a escuchar que blockchain tiene redes públicas, privadas, consorcios, y esto es a lo que se refería Ryan anteriormente. Imaginemos a blockchain como un gran libro de Excel, en donde existen permisos de lectura y permisos de lectura y escritura. Si yo estoy en una red pública, yo puedo participar
yo puedo validar cada una de las transacciones que acontecen en la red, puedo administrar los nodos. Ahora, cuando yo estoy perteneciendo a una red privada, solamente necesito ese permiso de escritura, necesito estar invitado para poder hacer alguna que otra acción. Y un consorcio no es más que la combinación de estas dos funcionalidades. No quiero detenerme mucho más en esto porque si no sería más técnico, pero sí es compartirles esta información. Y ahora bien, otro de los conceptos que conviven en este mundo es el de token. ¿Qué es un token? No es nada más ni nada menos que la representación digital de cualquier activo que tengamos hoy en día en el mundo real. Un voto, si hablamos de sistemas de votación, se puede tokenizar, puede convertirse en un token. Un bono, una participación accionaria, una propiedad, incluso un camión pueden tokenizarse. Y ahí empezamos a pensar, si se imaginan, a que esta titularidad de por ejemplo, un automóvil, yo la puedo tokenizar. Yo puedo transformar una operación de compraventa de un auto, la puedo operar a través de blockchain. Lo que hago es tokenizo la propiedad de ese auto, lo mando a la red y automáticamente al nuevo dueño le transfiero la propiedad y ya a través de una operación de compra-venta la estuve realizando en blockchain. Y esto, si bien suena un poco revolucionario, quizás es, bueno, pero me estás hablando de un token y demás, esta figura no es más que la que podemos encontrar en un casino, en una sala de póker. En una sala de póker tenemos diferentes fichas, cada ficha tiene un valor distinto, y dentro del casino tienen un valor. Fuera de ese casino yo no puedo ir a comprar frutas a la verdulería con una ficha de casino. Lo mismo ocurre en blockchain. Todos los activos que se tokenizan viven en esa red y sirven para este intercambio, para estas operaciones que conduzco internamente. Y el otro tema que está atado a blockchain es smart contract. Le voy a dar el paso a Ryan, quien fue quien preparó esta analogía bastante interesante de entender. Sí, bueno, muchas gracias, Mauro. Bueno, tengo buenas noticias. Todos somos expertos en blockchain. Ni saben, ¿no? Bueno, cuando usas una máquina expendedora, este es un ejemplo perfecto de un smart contract, que es condición, acción. Pongo 10 euros, toco A1 y me da una coca. El precio de 10 euros, pongo 10, toco A1, me da una coca. Condición, acción. Cumplí el precio y me dio una coca. Pero si el precio es 10 y pongo 5 euros y toco A1, me devuelve la plata. Falló la transacción. Esto es un smart contract. Es un proceso a través de codificación. Y ahí es el cerebro a través de blockchain y cómo lo podemos usar la arquitectura de blockchain y smart contracts para los procesos en una empresa. Ahora Mauro sigue con la presentación, pero para que se entiendan cómo podemos usar los smart contracts y cómo son, ahí es un mejor ejemplo de máquina expendedora. Genial, Ryan. No, me gusta esta analogía, le di el paso a Ryan, quien fue quien lo pensó de esa forma, que nos parece que es una forma muy sencilla de entenderlo. Después sí habrá que hacer de nuevo un análisis un poco más profundo y empezar a desgranar un poquito más, pero para que entendamos, primero entendimos que blockchain funcionaba como un registro de transacciones, como un mero registro de datos en donde yo mando la información a la red, se convierte en un bloque, ese bloque se valida y una vez que esté verificado ya se une a la cadena. Saliendo un poco de esta terminología o de esta definición un tanto teórica, ya entendemos que blockchain no solo sirve como un gran libro de contabilidad donde se registran transacciones. Podemos empezar a verlo como una herramienta que sirva para automatizar tareas repetitivas, lo que explicaba recién Ryan, condición, acción. A través de este código podemos ejecutar automáticamente ciertas acciones si se cumplen las condiciones que ya
hemos definido anteriormente. Vemos cómo podemos empezar a ser mucho más eficientes, dejar un poco la parte burocrática de nuestras operaciones y empezar a automatizarlas a través de la simpleza de un smart contract. Ya vemos que y ahí empezamos a pensar y, claro, hay un montón de usos para nuestra vida diaria. Podemos pensar en trazabilidad de productos, en seguimiento de licitaciones, en plataformas de donde yo pueda volcar todos los documentos y empezar a tener una verificación más automática, y todo lo que esté al alcance de nuestra agenda diaria como organización. Y ya vemos cómo la combinación de smart contract, tokens, dentro de blockchain, ya nos empieza a aproximar un poco a lo que les comentaba al principio de blockchain, fuera de lo que es criptomonedas, empezar a pensarlo como el aliado para empezar a crear estas llamadas aplicaciones comerciales, financieras, que tanto nos interesa poder comenzar a ejecutar. Y ahora sí, habiendo repasado cada uno de estos términos, podemos empezar a hablar de ventajas. No son estas solas, podemos citar muchísimos más, pero sí nos parece ser prudente hacer hincapié en estas, porque son las que realmente están empezando a ser escuchadas por todas las industrias que están empezando a adquirir. Se refieren a mantenimiento, al almacenamiento de la información, a la propiedad per se de los datos y a cómo juega el intercambio de estos datos entre regiones. Hoy por hoy, esto de nuevo, una analogía a cómo hoy estamos operando. Hoy cada vez que nosotros mandamos información a la nube, tenemos una suscripción que puede ser mensual, puede ser anual. Sin embargo, si yo hace 3 años subí información sobre mis resultados financieros y el año que viene quiero volver a consultar, tengo que estar pagando esta suscripción para poder acceder a esta información que tengo alojada en la nube. Con blockchain esto no pasa. Con blockchain se paga una única vez para subir la información a esta gran base de datos, queda almacenada históricamente a lo largo del tiempo y la puedo consultar ilimitada cantidad de veces sin necesidad de estar pagando un mantenimiento por el acceso a esta información. Este es un gran diferencial para empezar a pensar en la cantidad de recursos que quizás yo destino a solamente consulta o alojamiento de información. Y lo más importante es el almacenamiento, como bien les decíamos antes. Esta información no queda en un único servidor, sino que está alojado en la multiplicidad de servidores que conviven en esta red, con lo cual, si se llega ocasionalmente a caer uno, está replicada en el resto. O sea, eso es una gran ventaja que tiene contra otros sistemas de usos actuales. Y lo más importante es que la propiedad de los datos termina siendo mía, más allá de que la información quede accesible a todos. Existe un tema de confidencialidad en donde yo puedo restringir a quiénes son los que pueden acceder, pero al ser yo el dueño de los datos, no estoy necesitando de intermediarios que obren de expositores de mi información. Soy yo el que puedo, de alguna u otra forma, compartir los datos a quienes quieran hacer llegar esta info. Y por último, y creo que es un valor también importante, que hoy no se suscribe circunscribe a la ley de cada uno de los países. Yo hoy puedo pensar en información que puede compartirse libremente entre regiones, entre fronteras, y empezar un poco a pensar en la escalabilidad de todos estos proyectos. Y ahora sí, como para salir un poco del tecnicismo puro y la definición, queremos compartirles 2 casos de uso, si bien creo que este primero es el que más nos seduce, porque fue uno de los que lo trabajamos nosotros con otra empresa de Estados Unidos en la implementación de lo que nosotros llamamos el protocolo de vacunación tokenizado. Y la verdad que tocar un tema de salud, sobre todo en estos tiempos que corren, donde es noticia diaria y fresca en cualquier región, empezamos a aplicar el valor de la tokenización en un área donde quizás no sea tan visible. Lo que hemos desarrollado como Artis es un token que valide y que certifique
cuando un paciente ya ha sido aplicado sus dosis de vacunación. ¿Cuál es el valor que tiene esto? Más allá de todas las ventajas que luego les voy a ir comentando, cuán importante es poder garantizar que yo como paciente estoy inmune al virus y que estoy vacunado. Hoy por hoy esto me otorga libertad de circulación, me otorga libertad para poder acceder a cualquier sitio. Yo puedo empezar a pensar un poco en la vieja normalidad de poder desplazarme sin problemas, porque yo tengo un token que certifica que yo estoy vacunado. Entonces, a la hora de entrar a otro país, yo pudiera ya presentar esto como prueba fiel de que yo estoy vacunado. Entonces, si bien ahora vamos a empezar a desmembrar un poco esto, nos parece que en un mundo donde hay multiplicidad de lenguas, donde cada uno de los países opera independientemente en cómo es la dosis de vacunación que se le otorga a cada uno de los individuos, cuán importante es tener un lenguaje común a todos, que pueda estar almacenado en una red en donde yo, no importa a dónde me dirija, puedo ser verificado y avalado de que estoy vacunado. Sin nombrar otras ventajas que tiene esta aplicación. Fíjense que hoy lo que nosotros hablamos al principio es la pandemia, es un problema bien llamado 3.0, que necesita ser atacado por una solución 3.0, no por soluciones a las que estamos acostumbrados. Hoy por hoy son muchísimos los laboratorios que están produciendo vacunas y que están siendo aplicadas a diferentes regiones. ¿Cuán importante es si yo pudiese detectar cuando una región ha sido aplicado con una dosis que terminó siendo no tan efectiva como esperaba, y pueda aislar esa población, pueda tener los datos en línea y ya automáticamente notificar al centro o al responsable de sanidad de cada región y empezar a tomar mayores estadísticas de cómo está siendo vacunada cada uno de los pacientes alrededor del mundo. Y sobre todo también darle la tranquilidad a las personas de que al haber sido aplicado la primera dosis, pueden en cualquier centro de vacunación aplicarse una segunda dosis sin necesidad de acudir al mismo. Imagínense que si en mi primer centro de vacunación hay una enorme cantidad de personas, pasó algo, qué importante es tener la tranquilidad de que al tener la verificación de que tengo una dosis, puedo ir a otro a aplicarme la segunda y empezar a transitar por esta organización. La verdad que esto es un primer paso y una aproximación a un ejemplo en la industria de la salud que puede realmente revolucionar un poco toda la forma de concebir el mundo de la salud en sí. Y luego, para no entrar en tanto detalle, porque me parece que es interesante esto abordarlo con un seminario especial para lo que es blockchain para la industria logística, cuán importante es la confianza como valor. Fíjense que ya estamos empezando a hablar de los grandes intangibles que tiene la industria, ¿no? Estamos hablando de un poco tokenizar este valor, sobre todo en logística, donde el diferencial en sí pasa por la calidad del servicio que yo utilizo y de la optimización del servicio que ofrezco. Entonces, toda esta reputación yo la puedo subir a una red en donde me pueda permitir crear nuevas oportunidades de negocio. Pensemos una empresa logística que tenga una reputación increíble en el país donde está operando y quiera pensar en abrir el juego y empezar a operar en otros países, donde tenga que empezar de cero como un nuevo competidor. Si yo puedo toda esta confianza respaldarla en una red, cuán fácil sería empezar a pensar en migrar servicios en donde yo ya tengo un aval en un mercado, empezar a trazarlos en otro. Y ahí, sin entrar en después empezar a pensar cómo luego para cada uno de los procesos logísticos yo puedo empezar a ser mucho más eficiente, empezar a hablar de costos, empezar a hablar de rentabilidad, me gusta como quedarnos con
la confianza como un valor añadido que blockchain puede resaltar en lo que es esta industria. Y para ir cerrando esta primera cita, me gusta, como cité al inicio de esta exposición, sentir que no importa en los zapatos en los que yo estoy calzado, si estoy al frente de una organización, si estoy como responsable de toda la dirección financiera o estoy al mando de la pata operativa de la organización a la que pertenezco. Hay que empezar a entender cómo blockchain puede ayudarnos a construir y a conducir la estrategia propia basada en descentralización que permita crear oportunidades de negocios, creando oportunidades de economías colaborativas. Esta descentralización justamente permite el aprender de cada una de las patas en las que yo estoy sumergido. Cómo ya empezamos a hablar de la tokenización de activos como vehículo para realizar operaciones cada vez más eficientes, más transparentes, más seguras. Cómo toda la información queda visible en un solo lugar. Estamos pensando en sistemas anticorrupción, en donde el fraude ya lo estamos combatiendo por el simple hecho de empezar a transparentar cada una de las operaciones que estamos realizando. Cómo podemos empezar a verificar de una forma más fehaciente los datos, cómo ya el proceso de decir estoy empezando a transparentar mis servicios, cómo esto termina siendo un valor que fideliza en última instancia la confianza que mi cliente está depositando en mí. Cómo ya los registros que estamos acostumbrados hoy a de alguna forma custodiar, nos aseguramos de que queden inmutables. Todas estas características las podemos ir pensando en cualquiera de las tareas que nosotros tengamos a nuestro cargo. Y para cerrar, queremos invitarlos a ustedes a que realmente se empoderen, que empiecen a potenciar todo ese valor que tienen en sus organizaciones para empezar a hacer crecer la confianza y la transparencia en este mundo que todavía más globalizado y que necesita cada vez más de volver un poco a los cimientos, a donde la confianza, la transparencia y las buenas prácticas, terminan siendo el diferencial con lo que nos hace a nosotros ser una empresa confiable y realmente valorada en el mercado. Así que le damos la bienvenida a la revolución y le damos la bienvenida a ustedes para que tanto con Crow como nosotros podamos ayudarlos a pensar en cómo transformar sus negocios y ser más eficientes a la hora de pensar en nuevas oportunidades de negocios. Así que ahora le vuelvo a dar la palabra a Laura para que pueda dar este cierre y escucharlos un poco, a ver qué es lo que tienen de dudas, de inquietudes con esta herramienta. Muchas gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Por favor. La primera pregunta es, ¿consideráis que ha llegado el momento para comenzar a plantearnos soluciones basadas en blockchain o todavía es pronto a nivel España? Mauro, ¿contesto yo? Dale, adelante, Ryan. Que te escuchen. Bueno, que me escuchan y que me entienden. Espero. Bueno, Laura, muchas gracias por esta pregunta. Muy buena pregunta. Gracias a la audiencia para hacer esta pregunta. Bueno, nosotros sí vemos que ahora ya es la hora para implementar blockchain y para tomarla en serio, por lo menos. Cuando nosotros fuimos fundidos en 2017, la tecnología era mucho más nueva que ahora. Ya vimos un crecimiento exponencial en 4 años. Mauro nos presentó una gráfica al principio, cómo creció el mercado y sigue con ese momento de crecer tan rápido. Y bueno, tenemos empresas, no solo los grandes, pero de los medianos también,
que están implementando blockchain, están implementando procesos basados en smart contract y procesos basados en blockchain. Así que bueno, es la hora de tomar en serio, es la hora de considerar cómo blockchain puede dar una ventaja competitiva. Y sí, en mi opinión es... Como mínimo, ya llegó el momento. sí, decía que como mínimo es la hora de mirar, de levantar la cabeza y ver qué está haciendo en tu mismo sector a nivel internacional o a nivel nacional, ver qué se está haciendo, ver qué se está moviendo. A veces un proyecto de blockchain puede ser implantar algo a nivel particular en una compañía, pero a veces puede ser entrar y participar en un consorcio o en un tipo de desarrollo o en una plataforma de mercado en la cual participan muchos otros players, algunos feroces competidores o lo que sea, pero es bueno para todos, digamos, converger en esa plataforma. Por lo tanto, sin duda yo creo que efectivamente hay que mirar, ¿no? Y hay que ver qué se está haciendo. Y Y siguiendo algo, un poco... me gustaría sumar algo más, Ryan, perdón. Que nosotros, esto mismo que quizás la duda que tenemos todos o que hemos tenido en su momento es pensar si realmente es el momento. Y la verdad que hay una analogía que me gustaría compartirles, que es lo mismo que sucedió con Internet en los años 90. Todos nosotros dudábamos al principio cómo Internet podía revolucionar. Estábamos dubitativos de este avance. Hoy no podemos imaginarnos la vida sin Internet. No podemos imaginarnos salir de nuestras casas con un celular, que ni siquiera en un ordenador. Estamos pensando en ya Internet en la palma de nuestras manos. Y no han pasado tantos años desde los 90. Entonces, la verdad que creo que esto es un fiel reflejo de lo que está a punto lo que ya está pasando. De hecho, yo no les conté, yo soy de Argentina, y me sorprendió cuando estaba navegando un poco de que siempre estoy leyendo sobre, bueno, cuáles son las industrias, en dónde está siendo utilizado. El gobierno de Argentina, para publicar su boletín público nacional, utiliza blockchain. Y quizás es un uso bastante tonto, si se quiere, pero por el uso de que la información que queda inalterada y visible para todos, y que sea fácil, como gobierno necesito un sistema transparente en la que puedo mostrar mi gestión, cuán importante es esta herramienta. Y ahí empezamos a entender, decir, bueno, entonces no es solamente hacer una gran aplicación, es empezar a hacer pequeños pasos en decir, bueno, hoy en día me gustaría empezar a probar solamente por esta pata y y esto es lo interesante. Si realmente empezamos a navegar hoy, que la verdad que como dijo Ryan, cuando nosotros empezamos en el 2017 era algo muchísimo más nuevo que ahora. Está sumamente relacionado a cripto. Hoy en día ya vemos cómo se está alejando un poco más y está pisando mucho más fuerte en lo que es las oportunidades de negocio. Dicen, ¿con blockchain mis datos estarán más seguros ante ciberataques que con un servidor tradicional? Bueno, contesto. A mí me gusta hablar en imágenes y ejemplos que son entendibles. Laura, jugamos nosotros. Y espero que esto me valido el punto que quiero hacer. Laura, si te doy 10 euros, es más fácil para Mauro atacarte y robarte este 10 euros, ¿sí? Bueno, es lo mismo con un servidor tradicional. Toda la información queda en un lugar, con una compañía. Entonces, para hackearlo, voy directamente a este servidor. ¿Sí? Tengo un lugar para atacar. Bueno, si rompo 10 euros y doy un parte a vos, un parte a Mauro, un parte a Fernando, un parte de Daniel. Mucho más difícil. Es más difícil de robar porque tenés que robarnos los 4 encima. Entonces, eso es la diferencia, porque ese concepto de descentralización queda mucho más difícil para hackear, porque para hackear y robar la información está compartida. Entonces, tenés que robar todas las máquinas, todos los computadores que están en esta red
al mismo tiempo para ahorrar la información. Entonces, esto es la gran diferencia entre un servidor tradicional y un blockchain. ¿Algún ejemplo de uso de blockchain en el sector logístico? Si podemos explicar algún caso. Aquí también tengo que mencionar, y era algo que queríamos decir al principio, no sé si ha quedado claro o no para todo el mundo, la diferencia entre este evento y otros es que realmente nosotros no venimos aquí a hablar de blockchain, a teorizar sobre lo que es blockchain, sino que tenemos casos de uso, estamos implementándolo con Artis y la verdad es que podemos poner muy buenos ejemplos. Yo creo que del sector logístico a nivel smart contracts sí que hay cosas interesantes que explicar, así que... Mauro, ¿quieres contarle sobre Arauco y el proyecto y con lo que estuvimos en Argentina? Para mí es un gran ejemplo, un muy buen caso para dar ejemplos de logística. Ok, ¿querés que lo cuente yo? Sí, mejor. Ok. Bueno, sí, a ver, me parece que también un poco lo rico de este encuentro es compartir quizás experiencias propias que hemos tenido, más allá de la bibliografía y de la cantidad de ejemplos que podemos encontrar en Internet. Nosotros en el año 2018 estuvimos trabajando de la mano de varios grandes exportadores o productores de Argentina que estaban un poco queriendo meterse en este mundo y empezamos a trabajar de la mano de, bueno, Arauco, Techint, Loma Negra, Arcor, porque justamente lo que querían pasar es a un modelo mucho más eficiente del uso de sus transportes. Como estas empresas no contaban con flota propia de camiones, entonces salían al mercado a buscar transportistas para poder mover su producción de un punto a otro. No sé cómo serán específicamente en todos los mercados, pero lo que acontece en Argentina sobre todo es que los transportistas son suministrados a las grandes empresas a través de brokers. Estos brokers son los intermediarios que el único o el principal trabajo es darle carga a las grandes empresas. Solamente conectan transportistas con dadores de carga. Y se quedan con bastante margen. Entonces, lo que empezamos a modelar, a maquetar, es un sistema logístico financiero por el cual, a través de los llamados smart contracts, nosotros, o estas empresas, mejor dicho, prefinanciaban el viaje. Entonces, toda la contratación de los transportes con los que tenían mayor trato, las pasamos a efectuar a través de smart contract. Entonces, empezamos a colocar condiciones en donde el transportista tenía que llegar a tomar la carga en una fecha, tenía que entregarla en destino en tal otra fecha, y si cumplía con esas condiciones, además de entregar la mercadería en buen estado, automáticamente el transportista recibía el pago de esa operación. Hoy en día, lo que sucedía era, las grandes empresas le pagaban a los brokers, y los brokers se quedaban con un porcentaje, y a los 90 días o 60 días, recién el transportista recibía el capital. Había un tiempo en el que las empresas pagaban al broker, y el broker finalmente al transportista. Imagínense, cuando se trataba de pequeños transportistas, cuánto les significaba tener el dinero en el bolsillo hoy, sobre todo en un contexto, en Argentina sobre todo, donde un peso hoy vale distinto a un peso en 4 meses. Entonces, lo que justamente hicimos es, estas empresas financiaban el precio de antemano, y una vez que terminaban de cumplirse estas condiciones, el transportista recibía su capital. Con lo cual podía hacer frente a la carga de combustible, a poder pagar a sus transportistas,
la verdad que fue un tema interesante para empezar a mezclar un poco el mundo financiero y logístico a través de smart contracts, y también empezar a quizás hacer un juego financiero más interesante, porque no tenían que pasar a recurrir a adelantamiento de capital por otros medios ni demás. Y otro aspecto que surgió bastante interesante de estas primeras charlas que tuvimos con estas empresas es cuán importante era tener la pata documental metida en el sistema. Nos sorprendió saber cuánto cada camión perdía de tiempo al llegar a planta y que cada una de las plantas de cada empresa verifique que los datos del conductor, que el auto, el vehículo esté registrado, esté correcto, que tenga los papeles al día, y la verdad que tener todo eso certificado en la red y poder ya, digamos, una vez que está validado, no necesita el transportista ir a cada punto ya a presentar. Ya la documentación está validada, está en la red, y cuánto ahorro de tiempo y de energía se pudo resolver a través de esto. Así que esto, la verdad que hemos también, si me permitís, Ryan, trabajado con el, bueno, podés comentarlo vos también, con el gobierno de Argentina, porque estuvimos también en un proyecto importante en el cual empezamos a pensar un modelo de comercio exterior integrado. Ustedes saben, o la mayoría que esté en la industria, sabe que el comercio exterior, cada pata, cada uno de los participantes ve su operación con el eslabón siguiente de la cadena. El exportador habla con el agente de aduana y con la empresa marítima que va a subir la carga. Y por otro lado, habla con el banco. Si el importador quiere acceder a la misma información, tiene que hablar con su propio banco, contactar a su empresa marítima. Es un ida y vuelta de jugadores y de información que va en eslabones. Con blockchain podemos pensar en un modelo de mesa redonda en la que la información viaja, se pone sobre la mesa y todos los participantes, no importa en qué parte del circuito esté metido, pueda acceder a esa información, pueda evitarse la necesidad de infinidad de documentos para constatar la legitimidad de cada uno de los productos que se estén moviendo. Creemos también que con la pata de certificados de origen hay mucho trabajo para hacer. En fin, creo que me excedí un poco con la explicación, pero la verdad que hablar en logística, hablar de supply chain, podemos pensar en un montón de soluciones. Pero yo creo que esa explicación es buena, el caso logístico, porque ayuda mucho a comprender los conceptos iniciales que habíamos expuesto. Que muchas veces, hasta que no se es práctico, la teoría se queda siempre un poco vacía. Pero entonces, lo que has dicho efectivamente en el ámbito de las transacciones internacionales y con todas las partes involucradas, la hacienda pública, todas las aduanas, es decir, se nota claramente la mejora. El trabajo que hay de despacho de aduanas es enorme, con muchísimas microempresas haciendo mucho papeleo. El papeleo se hace muchas veces con el blockchain en varias plataformas que ya están en curso y que se están tratando de imponer. Lo que se consigue es que, por un lado, se introduzcan los datos solo una vez y, por tanto, se eviten errores, se unifiquen las documentaciones en una sola plataforma donde puedan entrar todos los participantes, facilite todas las contrataciones, como decías antes, Mauro, por temas de smart contract, todas las contrataciones con todos los servicios de valor añadido alrededor, como la financiación de las importaciones, como puede ser los seguros de esas mercancías, como puede ser también ayudar a que se integren en los ERPs correspondientes de todas las compañías y sin duda acelera todos los trámites aduaneros y de todo tipo. Desde luego que las ventajas en otros sitios no sé, pero aquí se ven clarísimas y se ve cómo son aprovechables en el corto plazo. La confianza basada en la invulnerabilidad blockchain está garantizada eternamente, o cabe la posibilidad de que se descubran grietas que pongan en peligro la seguridad, o es imposible a nivel técnico. No, bueno, esto justamente... La pregunta, pero es interesante. No, de hecho,
bastante buena desde la óptica que se fue planteada. Y algo que es importante es que la información siempre está chequeada en tiempo real. Entonces, la verdad que todos los negocios son dinámicos. O sea, la foto de hoy evidentemente no es la misma foto de mañana. Entonces, si hablamos de la confianza y si empezamos a decir, bueno, esta empresa es confiable por tal y cual cosa, obviamente que si se registra algún hecho anómalo o hay un intento de vulnerabilidad, ese intento de vulnerabilidad también queda registrado. Entonces, nos parece como importante reforzar eso. O sea, si bien uno dice es inalterable, si uno quisiese alterar la información, se crea como un nuevo bloque que alerta, ok, mirá que esta información quiso ser corrompida. Entonces, y esto queda transparente, o sea, es visible para todos, y mismo lo sano de esta red es que al estar siendo monitoreada y al estar siendo todo el tiempo verificada, justamente estos casos se disparan y terminan siendo los que realmente transparentan estos malos usos, con lo cual es súper válida la pregunta y es súper interesante porque es lo que yo anteriormente quise reflejar un poco con casos anticorrupción o antifraude, en sistemas de, no sé, si quiero ejecutar una votación y inefectiblemente, si yo quiero esos datos manipularlos de alguna otra forma, obviamente en esa red no se van a alterar, pero sí se va a crear un nuevo nodo, una nueva que va a decir, ojo, acá está queriendo haber una alteración. Entonces, ahí se puede identificar quién fue, cómo fue. Entonces, eso creo que da algo muy sano al negocio. ¿Cuál recomendáis que puede ser el primer paso para implementar o comenzar a explorar esta tecnología o soluciones basadas en blockchain desde una organización mediana o pequeña? Bueno, el primer paso siempre es para entender los procesos que hacen hoy en día, los protocolos de los industry best practices que lo hacen hoy en día. Para mí el mejor proceso para empezar, como dijo Mauro, no es de cambiar, porque entiendo que las empresas tienen que tener en cuenta los riesgos, ¿sí? Y el perfil de riesgo. Entonces, el primer paso es siempre de evaluar, entender, bueno, a dónde podemos meter blockchain para mejorar este proceso o esta tarea repetitiva o en dónde tiene sentido, más que nada. Y otra vez, hay empresas grandes y hay empresas medianas y hay empresas chicas que están utilizando blockchain. Entonces, el tamaño de la empresa no quiero decir no importa, pero las empresas chicas tienen la misma capacidad que una empresa grande. Capaz que tienen mejor ventaja competitiva que un grande, porque lo pueden mover más rápido que un grande. Y un poco también sacar ese miedo, ¿no? Soy una empresa chica, soy una empresa mediana. Creo que lo que siempre estamos acostumbrados es a citar ejemplos de empresas grandes justamente porque son las que nos dan un cierto respaldo, pero no quiere decir que necesites ser una empresa grande para empezar a adoptar esta tecnología. Lo importante es entender hacia dónde se quiere ir y empezar como bien dijo Ryan, a entender, nosotros podemos ayudarle, o es importante también trabajar en conjunto para entender dónde agrega valor y ir de la mano. Es como no se va a transformar de la noche a la mañana, sino es ir dando pequeños pasos para ir transitando este camino, con lo cual no hay que perder el miedo por no ser una gran empresa. Todo lo contrario, creo que es mucho más rico el trabajo cuando se trata de otro tipo de organizaciones. Pues muy buenas preguntas. Dar por finalizada la sesión si no entran más preguntas. La verdad es que espero que a todo el mundo le haya servido un montón toda esta información que hemos estado compartiendo hoy. Que haya quedado también claro el concepto de blockchain, de criptomoneda, de smart contracts, que son cosas que se están aplicando hoy en día. Ya no son más teorías, ya no es el futuro.
lo estamos viendo clarísimo ahora con vosotros. Y nada, quería comentaros a todos los asistentes que si queréis recibir todo el material que hemos presentado en el webinar y también si podéis valorar el nivel o la relevancia que ha tenido para vosotros el contenido de esta sesión, dejadnos aquí vuestros emails, si queréis me los dejáis por privado y os haremos llegar pues tanto la presentación como el vídeo del webinar y os enviaremos un link a una encuesta que agradeceríamos muchísimo que pudierais responder. Son 4 preguntitas y ya está. Muchas gracias. Gracias, Laura. A vosotros por la presentación, que la verdad ha sido súper práctica.